Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. Dios los bendiga en esta hermosa noche, amados hermanos. Es una bendición de parte del Señor estar nuevamente en sus casas para poder conversar acerca de la palabra del Señor y lo que el Señor tiene para nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Voy a suplicar que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos profundamente la vida. Te damos gracias porque nos has guardado hasta el día de hoy. Has sido bueno y tu fidelidad, Señor, nos ha alcanzado. Ahora, Señor, nos disponemos a recibir de tu palabra. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que venga un espíritu de sabiduría, de ciencia, que derrame, Señor, esa sabiduría, ese rema precioso en esta preciosa noche. Que venga la autoridad, Señor, de parte de tuya para poder hablar tu palabra, para poder, Señor, impartirla. Pido, Señor, que lleves todo pensamiento, Señor, altivo, todo espíritu que no es tuyo, a la obediencia de Cristo, Señor, y que tu gobierno y su señorío, Señor, se establezca esta noche en este lugar y en la casa de mis hermanos. Te pido que tu palabra sea recibida en los corazones, Señor, para que haya una nueva vida, un cambio de vida, Señor. Tu palabra es para que nosotros crezcamos y para que alcancemos la plenitud, Señor, por medio del conocimiento de la misma. A ti te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Es una bendición estar nuevamente con usted, platicando siempre acerca de lo que es el matrimonio y la familia. Hemos estado platicando acerca de la administración de la familia y seguimos en ese tema. ¿Por qué? Porque yo considero que para que algo florezca tiene que estar bien administrado. Bueno, ese es un principio bíblico, ¿verdad? Tiene que haber una buena administración para que haya una buena cosecha, que se pueda cosechar al 100%. Cuando no se administra bien, definitivamente no va a haber fruto. Entonces tenemos que tener una buena administración para que haya un fruto bueno y abundante en nuestra casa. Hemos estado platicando, no vamos a redundar en lo que ya hablamos, sin embargo, vamos a espigar un poco acerca de algunas cosas que sí quisiera retomar. Fíjese que hemos estado platicando acerca de la cobertura. Eso fue lo primero que estuvimos hablando la semana pasada, después de haber conversado acerca de cómo el Señor diseñó el matrimonio, cómo hizo un modelo, cómo hizo el modelo de la familia, etc. Empezamos a platicar de la cobertura y estuvimos hablando de que el amor es una cobertura, es algo que cubre. Y estamos viendo la función del varón dentro de esa administración gloriosa de la familia. Quisiera retomar un texto bíblico que me interesa ahí en la presentación, en la Reina Valera actualizada, Ruth capítulo 3, verso 9, si lo pudiéramos poner. Dice, entonces él le preguntó, aquí está hablando Booz a Ruth, ¿quién eres tú? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva porque tú eres pariente y redentor. Estuvimos hablando la semana pasada, hace 8 días, estuvimos platicando de cómo las alas son una cobertura. Hablamos en Job capítulo 30, si no mal recuerdo, donde el Señor habla por medio de este libro poético precioso de que el amor tiene un ala y tiene un plumaje que cubre, que lo compara incluso con esa mala cobertura que es la de esta ave, que es la avestruz, y de cómo ella descuida muchas cosas acerca de sus huevos y aún cuando nacen sus polluelos, ¿verdad? Y estuvimos viendo esta parte de la cobertura que es simbolizada en alas. Yo no sé si pudiéramos poner este pasaje en la versión Reina Valera 60, que es
Ruth capítulo 3, verso 9. Aquí en la Reina Valera actualizada 1989 dice: extiende ahora tus alas. Mire cómo dice la Reina Valera 60, lo dice: entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y la versión de las Américas, ¿cómo lo dice? Si lo pudiéramos poner. Esta es preciosa porque la otra dice capa y esta dice manto. Él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Quise retomar ese texto porque recuérdense que, bueno, ya explicamos por qué las alas tipifican cobertura. Aún el Salmo 91 dice que bajo la sombra de sus alas estaremos nosotros protegidos. En la Biblia se mencionan diferentes tipos de alas, pero no vamos a hablar de eso. Lo que a mí me interesa es que entendamos que los varones que tenemos que cubrir con el ala del amor y que las mujeres entiendan que tienen que buscar esa cobertura. Ruth buscó esa cobertura en Booz y Booz le dijo, bendita eres porque viniste a refugiarte bajo las alas del Señor. Y realmente ella no iba buscando refugiarse bajo la ala del Señor, literalmente, sino que ella estaba buscando la cobertura de Booz. En otras palabras, cuando la mujer busca la cobertura de su esposo, está buscando la cobertura de Dios también. Entonces eso es algo importante de notar. ¿Por qué puse la Reina Valera actualizada 1989? Porque ahí dice ella, extiende ahora tus alas. Ella buscó la cobertura y le dijo a Booz, extiende tus alas. Para que entendiéramos que el plumaje del amor tiene que cubrir. Pero le pedí a mis hermanos que la pusieran en la versión de las Américas, porque yo recordaba que había una versión que dice manto, y precisamente esta versión lo es. Entonces, retomando y explicando un poquito lo que quisiera decirle, aparte de lo que ya conversamos ahorita, es que la cobertura también implica autoridad, porque el manto y el ala están íntimamente ligados. Los dos protegen, pero los dos de alguna manera también simbolizan autoridad. Esto quiere decir que el cubrir amorosamente también implica cubrir con autoridad. Esto quiere decir que además de que la cobertura te pueda proteger, amada hermana, también tienes que reconocer esa autoridad que te está cubriendo. Platicábamos hace 8 días que eso es lo que no le gusta a muchos siervos hoy día, y por eso es que no tienen cobertura sobre de ellos, porque no les gusta tener autoridad sobre de ellos. Eso es una cuestión, sí les gustan todos los beneficios, pero no les gustan aquellas obligaciones que se deben de tener en cuanto a la autoridad de cobertura. Entonces, hay derechos, pero hay obligaciones, hay beneficios, pero hay obligaciones. Entonces, algo que quisiera resaltar esta hermosa noche es que así como la cobertura tipifica amor, también tipifica autoridad. Se cubre con amor y se cubre con autoridad, porque aquí lo podemos ver, por eso se lo puse en las dos versiones. Uno tipifica el ala, el plumaje del amor, y esta versión de las Américas lo traduce como manto, y el manto sabemos y entendemos que es autoridad, pero que también puede ser cobertura. Cobertura, extender el manto, extender el ala. Pero esto también implica reconocer y respetar autoridad. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios capítulo 5, yo le puse a esto la mayor necesidad en algún tema, donde dice que una mujer lo que necesita es ser amada y un hombre lo que necesita ser es respetado. No que no necesite ser respetada la mujer, ni que el hombre no necesite ser amado, pero eso es lo que resalta en cuanto a lo que el apóstol Pablo, en eso se resume una buena vida marital, como también se resume en que el hombre debe de amar y la mujer debe sujetarse, ¿verdad? Que es lo que le estoy diciendo básicamente. La sujeción es respeto, no es una mujer viva amedrentada en su hogar, no, sino que es respeto, es reconocer
autoridad. Entonces la cobertura también tipifica eso. Nos vamos a posesionar porque ya hablamos del plumaje del amor, ya hablamos de la cobertura. Solo quería resaltar eso. ¿Por qué? Porque si no se reconoce autoridad y no se cubre con autoridad, la cobertura no va a funcionar. No va a funcionar. Los polluelos tienen que reconocer la autoridad de la gallina cuando se meten debajo de ella, saber que ella es mayor y que los está cubriendo. Jesús quiso hacerlo con Jerusalén y Jerusalén no se dejó, dice la Biblia, y por lo tanto el Señor ahí mismo les profetiza, les deja saber lo que les va a acontecer. Con eso no estoy diciendo yo que vaya a haber algo malo en su casa, no, pero el no administrar bien nuestra casa, el no cumplir con nuestra función en cuanto a lo que debemos de hacer y de lo que debemos de recibir, también va a traer una mala funcionalidad en nuestra casa y no va a haber el fruto que nosotros queremos que haya. Vamos a posicionarnos en Ezequiel capítulo 16, verso 3. Al 10 vamos a leerlo rápidamente. La semana pasada lo leímos, pero lo vamos a retomar. Y aquí está hablando el Señor a Jerusalén, nos está hablando a nosotros también, pero yo quiero que veamos este pasaje, como se lo dije hace 8 días, de una manera familiar, de una manera matrimonial, de una manera casa. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo una mujer sale de la cobertura del padre, de una mala cobertura de su familia, que es más, de repente ni cobertura era, pero era bajo la influencia que ella nació, y cómo es que un varón tiene la enorme responsabilidad de poner una nueva cobertura, y si en el caso anterior había sido mala, quitar esa cobertura y poner su nueva capa, su nuevo manto, su nueva ala. Por eso es que incluso cuando viene gente y quiere recibir cobertura dentro de la iglesia, que se le extiende el manto que hay acá, se quita esa cobertura vieja y se pone una cobertura nueva. Dice la Biblia que cuando el Señor llamó a Bartimeo, dice que Bartimeo, puesto en pie, lo primero que hizo era aquel ciego que estaba a la orilla del camino y que le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor pasó y lo mandó a llamar con sus discípulos, verá, siendo el ciego. Y lo primero que Bartimeo tuvo que hacer fue tirar su capa vieja. Se quitó la cobertura que tenía y vino con el maestro. Y cuando vino con el maestro y permitió que el maestro le cubriera, dejando la cobertura anterior, entonces el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: quiero ver. Y entonces pues obtuvo la vista. Pero lo primero que tuvo que hacer Bartimeo para tener un cambio de vida fue quitar la cobertura anterior. Dice la Biblia que tiró su manto, tiró su capa, poniéndose de pie, se quitó eso y se levantó. Las mujeres, las amadas esposas de casa, tienen que quitar la cobertura que tenían anterior de su familia. La tienen que quitar y dejarse cubrir por la nueva cobertura. No se puede cubrir capa sobre capa. Tiene que ser una sola cobertura. Y dice Ezequiel 16:3: así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre eretea. Mire, cuando dice que era de la tierra del cananeo, solo quiero para que usted vea la intensidad de la mala cobertura que tenía esta mujer que nació aquí. Canaán, el cananeo, ellos habían sido maldecidos por Noé, porque dice la Biblia que Noé maldijo a Canaán, nieto de Cam. Lo maldijo. Al final el Señor maldijo a Canaán y una maldición cayó sobre de ellos. Es más, cuando el pueblo de Israel entra, cuando Josué entra, hay varias potestades que en algún momento hablamos acá. Dentro de ellos están los heteos, los amorreos, y todo tiene su significado. Y son espíritus malignos que quieren impedir que tengamos la tierra que fluye leche y miel, hablando espiritualmente y por supuesto con una incidencia material, pero son espíritus malignos. Entonces esta venía de una tierra, de un origen que tenía maldición sobre su vida.
Dice, venías, dice, de la tierra del cananeo, tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo, dice, tu padre era amorreo y tu madre tea. Mire qué racita, ¿verdad?, de la que venía esta mujer. Lo mismo que nosotros en el sentido espiritual como gentiles. Pero como estamos hablando del matrimonio, de la familia, de la administración, yo quiero que usted vea que su esposa o su futura esposa, si en caso son jóvenes y no se han casado, puede ser que venga de una mala, pero muy mala descendencia, donde ha habido todo tipo de cosas, porque cuando hablamos de esas potestades aquí que lo enseñamos en varios servicios, vimos cómo pueden haber ahí cuestiones ancestrales, desde lo que es incesto, fornicación, adulterio, lascivia, todo tipo de aberraciones sexuales, como también cuestiones sentimentales, como también defectos físicos, como también problemas del alma, como el odio, la codicia, la envidia y un montón de cosas, hermano, que se dan, espíritus de depresión. Todo eso estaba en Canaán. Todo eso había en Canaán, ese lugar de donde venía esta mujer que había sido condenado de alguna manera por la boca de Noé. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos que estar bien ministrados como varones, bien cubiertos por el manto del Señor Jesucristo, para nosotros como cabezas de casa poder cubrir también a nuestra esposa y poder ver más allá de lo que es evidente. La semana pasada le decía yo que las mujeres, y le puse un ejemplo de una película, las mujeres tienen en su corazón es un cofre de secretos. Hay muchas cosas que no las van a decir por pena, por vergüenza, por integridad, por cosas que ellas consideran, porque algunas fueron abusadas, algunas fueron... Bueno, el abuso incluye muchas cosas, ¿verdad? Desde el abuso verbal hasta el abuso físico, ¿verdad? Donde pudieron haber sido tocadas e incluso violadas, etcétera, por los mismos familiares de la descendencia del padre o de la madre. Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que tomar en cuenta. Y esto fue lo que pasó con esta mujer. El verso siguiente es el 4. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Eso lo explicamos la semana pasada, lo del cordón umbilical y por qué no fue lavada y por qué no fue puesta en el seno de su madre. Lo que no querían era darle vida, no querían que viviera, ¿verdad? No, algo increíble. La semana pasada lo explicamos. Verso 5, ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo. Hablamos que el campo es el mundo, el campo abierto, porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Imagínense una persona que fue echada a su suerte. Ahorita hace poquito, ¿verdad? Hubo una cuestión que estuvo siendo noticia de un bebé o una bebé, no recuerdo el género, que estaba en el hospital Roosevelt de acá, y que nació con algunos problemas físicos, hidrocefalia y otras cosas más, y los padres pues la llevaron y la abandonaron ahí. Y ya no regresaron por ella. Creo que están ahí viendo qué hacen por ella. Esta mujer de alguna manera le pasó lo mismo, fue echada al mundo a su suerte, ¿verdad? Imagínense qué terrible cuando uno pues desconoce de todo lo que es el mundo, y que al final te dejen ahí para que agarres las costumbres, hábitos, o que pueda ser devorado por el mismo campo abierto, ¿verdad? El mismo mundo. Eso le pasó a esta mujer, la abandonaron a su suerte. Fue aborrecida el día que nació. Explicamos eso también, cómo desde ahí se ha abusado de la mujer, desde antes de nacer o en el momento de nacer, cuando se enteran que es una mujer, pues es para muchos todavía en este tiempo es una desdicha, ¿verdad? Algunos hasta le han puesto, antes de que nazcan le han puesto, ya tienen determinado un nombre para el bebé y le han puesto un nombre varón, y resulta que cuando nace es una mujer. Y eso marca a la criatura y un montón de maldiciones que vienen ahí. Todo eso puede traer una mujer
no solo una mujer, pero estamos hablando de esta en específico y de la función que tiene que tener el varón para poderla bendecir, para poderla cubrir. Después dice el verso 6, yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. O sea, esta iba a morir. Por eso es que cuando el matrimonio empieza, hermanos, se supone que debe de venir una nueva vida. Una vida nueva, una vida diferente. Dejarlo de la cobertura vieja. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Aquí ya estamos hablando de algo interesante. Fíjese que aquí dice, llegaste a la plenitud de tu hermosura. Es decir, llegó a desarrollarse completamente como mujer y llegó a lo pleno. Pero lo pleno de una mujer que es hermosa, que puede tener muchas virtudes, pero que no tiene cobertura, está incompleta. Entonces, eso tenemos que notarlo. Tenemos que notarlo. Por eso es que la mujer no fue llamada a ser cabeza. No fue llamada a ser cabeza. Más adelante vamos a ver qué problemas terribles puede traer que haya matriarcado o que haya un gobierno establecido por mujer en una casa. Cómo puede trastornar, hermano, y malformar una casa. No es simplemente de que pues manda al marido, no es solamente eso, sino todos los efectos secundarios y los efectos, hermano, que causa alrededor. Todos los efectos colaterales que puede traer eso. Por eso es que acá dice, llegaste a la plenitud de tu hermosura, pero estabas desnuda y descubierta. Necesitaba quien la cubriera, necesitaba alguien que diera la cara por ella. Se recuerda que la semana pasada leímos una versión que decía, hablaba de vos y decía, tú tienes que dar la cara por mí, a ti te corresponde dar cuentas por mí. Lo que Ruth estaba buscando era alguien que diera la cara por ella, alguien que respondiera por ella. Así lo dice esa versión literalmente. El verso 8 dice, entonces pasé junto aquí. Hasta el verso 7 vemos cómo entra en una función como de papá, ¿verdad? De padre. Y aquí ya en el verso 8, justamente el 8 es reinicio, ¿verdad? Empieza a tener tiempo de amores ella, es decir, estaba en un tiempo donde ella necesitaba tener esposo. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés que para todo hay un tiempo. Tampoco le estoy diciendo que a usted se casó muy temprano o que a usted lo dejó el tren o que lo está dejando a los que no se han casado, ¿verdad? Y que dicen que aunque sea en el último bus me voy, ¿verdad? En el de las 9 es el último que pasa. No le estoy diciendo eso, pero sí le estoy diciendo que para todo hay un tiempo. Y hay que pedirle al Señor que nos dé ese tiempo. Fíjese que una de las cosas extraordinarias, porque cuando hablamos de esta cobertura del ala del amor, hay algunas versiones, las Américas dice, ¿acaso se comparan las alas del avestruz con el ala y el plumaje del amor? Pero, por ejemplo, la versión Reina Valera 60, si no estoy mal, dice, ¿acaso se compara el plumaje y el ala del avestruz con el ala y el plumaje de la cigüeña? Y una de las características poderosas de la cigüeña es que conoce los tiempos. Conoce los tiempos. Entonces, una de las cosas que hay que saber es el tiempo, conocer el tiempo. Aquí dice, y estabas en tiempo de amores. Entonces, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti. Mire, hasta entonces vino y la cubrió. ¿Cómo? Como esposa. Extendí mi manto. Ya no me dio tiempo a buscar si había alguna versión que dijera extendí mi ala, ¿verdad? Sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Pero esto está hablando no de una desnudez literal, ¿verdad? Sino que esa
de esa desnudez espiritual que toda mujer tiene cuando no está siendo cubierta por la casa de sus padres o bien por su esposo, porque por eso es que usted ve, amada hermana y amado hermano, que hay muchas mujeres, hay tantas personas que no es que se unan, de alguna manera se unen en matrimonio, pero de una manera incorrecta, ¿verdad? Hacen muchas cosas, hay mucha fornicación, mucho adulterio, los jóvenes hacen cuanta cosa hay mala. ¿Por qué? Porque están descubiertos y desnudos. No hay una cobertura de padre sobre sus casas. Entonces cuando salen de sus casas, están en sus casas, pero están descubiertos. Y por eso es que paran niñas embarazadas ahora hasta de 11, 12 años, 13, 14 años, que tienen una vida, que vienen de un hogar disfuncional donde no hay quien las cubra. Y una persona que está descubierta, que no tiene cobertura, es una presa fácil para el enemigo, para cualquier cosa mala. Entonces, hasta aquí la cubre. Tiempo de amores, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, es decir, se casó, ¿verdad? Declara el Señor Dios y fuiste mía. El verso 9 dice, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Pero fíjese que es interesante porque esto ya había pasado cuando ella estaba en su niñez. Pero ahora que se casó, le vuelve a decir, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Usted sabe que una de las cosas, mire, amor hermano, espero que usted me esté poniendo atención. Dice por ahí un dicho que sangre llama sangre. Una de las cosas poderosas y también destructivas dentro del matrimonio es el ámbito sanguíneo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Dios acá en esta figura como varón, como hombre? Dice que limpió su sangre. Es decir, que quitó toda influencia de parentesco sobre de ella. Y me imagino, no me imagino, yo así lo puedo ver, un mal parentesco. Porque ya la había limpiado de la sangre del nacimiento, pero aquí yo entiendo que la está limpiando de otro tipo de ámbito. Le está limpiando esa sangre. Eso también, hermanas amadas, tienen que entenderlo. Tu papá, tu mamá, nunca van a dejar de ser tus padres, y la Biblia dice que hay que honrarlos porque es el primer mandamiento con promesa, y eso es para todo aquel que es hijo. Ese mandamiento es poderoso, pero tenemos que entender ambas partes, que tu familia ahora, la familia que Dios te dio, es aquella donde tienes un esposo que te cubre. Y bajo esa premisa tenemos que empezar a caminar. Si es cierto que hay que cubrir, también hay que dejar cubrirse. Yo he estado insistiendo mucho sobre eso, porque ese fue el terrible error del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quise cubrirte? ¿Cuántas veces quise poner cobertura? ¿Cuántas veces quise poner mi manto? ¿Cuántas veces quise protegerlos? ¿Cuántas veces quise que reconocieran mi autoridad, que yo era Jesús, que yo era Dios? Y no quisieron. Se les plantó, se vino en forma de hombre, y el pueblo de Israel no reconoció la autoridad del Señor. El Señor tuvo que hablar de su autoridad, incluso ya resucitado, con 11 discípulos, y les dijo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí Él lo dejó plasmado, que esa autoridad venía con Él. Y cuando resucitó, se las dijo a ellos, pero Israel completo nunca la creyó. Y usted sabe todo lo que le aconteció a Israel, incluso después de que Jesús murió en la cruz del Calvario. No solo todo lo que vino de cautiverio, todo lo que pasó, la destrucción del templo, sino después incluso de la era de Jesús, ya en tiempos modernos, toda la persecución de los judíos. Cómo es que hasta el día de hoy un hebreo no es querido en muchas partes del mundo. Cómo Israel ha estado en guerra por tanto tiempo. Cómo Israel, incluso de una manera, el Señor tenga misericordia, pero es la verdad, incluso de una manera
manera religiosa e incluso hipócrita adoran al Señor, pero con sus hechos lo niegan. Eso es algo que podemos ver ahorita en el pueblo de Israel. Pero ¿por qué pasó eso? Porque no quisieron reconocer la protección y el cuidado de Dios. Entonces, el hombre tiene que poner su cobertura y la esposa tiene que reconocer eso, porque aquí lo primero que dice: te lavé con agua y te limpié la sangre y te ungí con aceite. El verso 10 dice: te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Entonces, yo creo que está ya más que claro lo que es la cobertura en cuanto a hasta dónde vamos, ¿verdad? Es algo que tenemos que ofrecer, poner sobre de nuestra casa, primeramente sobre nuestra esposa, luego nuestros hijos, pero también la esposa tiene que reconocer esa cobertura. Porque si no, solo es de palabra, pero no es de hecho. Entonces se tiene que reconocer. Entonces quisiera que habláramos rápidamente de estos elementos, los cuales ya no nos va a dar tiempo, ya tenemos unos cortos minutos, pero quiero hablarle por lo menos de uno o de dos. Lo primero que dice es que la lavó con el agua, lavó su sangre. Le hablaba ahorita acerca del parentesco porque el amor sanguíneo es bien tremendo. Es bien tremendo. Y puede tener una influencia positiva o también negativa dentro de nuestra casa. Pero lo que debemos de hacer cuando empezamos en la administración de la familia, lo primero que se debe hacer es limpiar esa influencia sanguínea, lavar a la esposa de esa influencia sanguínea, de esa sangre. Porque en la sangre viene viene donde nos identificamos, ¿verdad? Como familiares, el ADN. Ay, Dios mío, hay algo que le iba a decir y ahorita se me escapa. De hecho, la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Porque en la sangre, amado hermano, en la sangre, pues está el pecado. Recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que empezó a fluir en ellos fue sangre. Y por eso es que el Cristo de la gloria, el postrer Adán, el último Adán, ya resucitó sin sangre. Dice que tenía sus heridas abiertas, pero no tenía sangre. Él dice que derramó toda esa sangre en la cruz del Calvario. Por eso fue que él tuvo que decirle a aquella gente cuando llegaron a buscarlo y él estaba con sus discípulos, le dijeron: tu madre y tus hermanos, tu parentesco sanguíneo te busca. Y él les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es lavar con el agua. Y el agua es el agua de la palabra. Acompáñame a Efesios capítulo 5, versos 25 al 17. Imagínense cuánta maldición puede traer una persona. En este caso estamos hablando de que el hombre debe cubrir, y debe cubrir primeramente lavando, porque lo que dice ahí, el agua, el aceite, la tela bordada, la piel de marsopa, las sandalias, el lino fino y la seda, todo eso implica una cobertura. Todos esos elementos hacen un solo manto, una sola ala que debe llevar estos elementos para que sea una cobertura poderosa. Dice Efesios, imagínense cuánta maldición puede venir en el ámbito sanguíneo. En el ámbito sanguíneo. ¿Y de quién es la obligación de limpiar eso? Pues nuestra. ¿Por medio de qué? Del agua. ¿Y qué es el agua? El agua es la palabra. Mire, ¿por qué aquí dice? Le voy a leer el texto y luego le quiero explicar algo rápidamente. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese texto lo hemos estado leyendo abundantemente en este tiempo. Por eso estamos hablando de la cobertura del amor.
Pero miren lo que dice el verso 26, vamos a leer hasta el 27. Para santificarla por medio del amor, por medio como Cristo amó a la iglesia, dice que es ahorita viene el por qué, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces, el cubrir con amor, así como Cristo amó a la iglesia, es purificarla, santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. El verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Por eso es que yo he insistido mucho en este discipulado, en tiempo atrás, de que es bien tremendo cuando alguien se va a divorciar, porque al final de cuentas, la casa que dejaste nunca va a dejar de ser tu casa. También vas a dar cuentas de ella. A no ser que hayan otras cuestiones de por cuál de por cuál habría que ver de por qué se divorció. Pero ya hablamos que el divorcio es una normalidad en la administración del Señor para la familia. Pero sea por cual haya sido la razón, y peor si fue por la culpa del varón, que hubo una separación ante los ojos de Dios, no de los hombres, sino que Dios sabe que tú fuiste el culpable, amado hermano, vas a dar cuentas por esa esposa, por esa mujer que tuviste, vas a dar cuentas por los hijos que dejaste regados, vas a dar cuentas por aquella prole que trajiste. Porque dice para presentársela sin mancha y sin arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Nosotros tenemos que presentar algún día nuestras esposas, nosotros vamos a dar cuenta de eso que nos dieron, esa administración que nos dieron, vamos a dar cuentas. Entonces, ¿qué es lo primero? Lavar con el agua de la palabra. Mire, hay algo que quisiera explicarle que le dije hace un momento. Porque aquí específicamente dice el agua de la palabra. Yo quiero que usted tome en cuenta algo, y es que la palabra es simbolizada en diferentes maneras en la Biblia, en la misma palabra. Por ejemplo, está el logos de la palabra, que es el agua, está el rema de la palabra, que es tipificado en vino, está la palabra que dice que es como fuego que pulveriza la roca, está la palabra que dice que es como martillo que destroza también la piedra, que destroza la roca, el corazón endurecido, está la palabra que es una espada que dice que penetra el alma, hermano, llega hasta el tuétano, hasta lo más íntimo del corazón. Está aquella palabra que es doctrinal, que es la palabra leche. Está la palabra, hermano, que es revelada, que es la palabra miel. Entonces, hay diferentes maneras en que se simboliza la palabra, pero en este caso específico dice con el agua de la palabra. Entonces, una de las cosas que nuestra esposa necesita, que la mujer necesita, es estar siendo limpiada constantemente de su corazón, de su mente, de su alma, por medio del agua de la palabra. Tienen que estar siendo ministradas constantemente por el agua de la palabra, es más, por medio nuestro. Por eso es que el varón es sacerdote de su casa, y un sacerdote, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser ejemplo de la palabra, pero tienes que manejarla con avidez, tienes que manejarla con agilidad, tienes que saber, tienes que conocer la palabra. ¿Para qué? Para poderla ministrar. Pero como ya hablamos que esto no es a la fuerza, también la esposa tiene que dejarse ministrar la palabra, porque eso es parte de la cobertura. Cuando te dejas ministrar la palabra del Señor, lo que hace la palabra, este tipo de palabra, es que limpia. Hay que estar limpiando. La mujer necesita estar que la estén limpiando constantemente. La iglesia, por eso es que nosotros somos tipificados como la esposa. La iglesia necesita estar siendo lavada constantemente por el agua de la palabra. ¿Por qué cree que constantemente hay que estar predicando? Hay que estar enseñando, hay que estar ministrando a la iglesia, porque necesita estarse limpiando constantemente. Eso es una limpieza. ¿Por qué? Porque con facilidad
Con facilidad la iglesia se ensucia su corazón. De la misma manera que la mujer, con facilidad cualquiera puede ensuciarle su corazón. Eso fue lo que pasó con la serpiente. Con facilidad le ensució su corazón. Se lo manchó, se lo ensució, se lo dañó. Le dijo algo que no era correcto. Y bueno, lo podemos ver en la Biblia en muchos ejemplos. Imagínese usted que aquella mujer Abigail, que era esposa de Nabal, ¿cómo fue que este ingrato logró conquistarse a esa mujer? Si esa mujer era perfecta, en algún momento le ensució seguramente por el oído y logró casarse con ella. Le metió gol. Entonces, el agua de la palabra tiene que estar limpiando a la mujer constantemente. Quisiera platicarle acerca del aceite, pero creo que vamos a correr mucho. Entonces creo que lo vamos a dejar hasta allí para que esta noche podamos recapacitar. Vamos a estar hablando del aceite. Tenemos que hablar también de los demás elementos. Tenemos que hablar del aceite. Tenemos que hablar de la bordada. Tenemos que hablar de las sandalias. Tenemos que hablar del lino fino. Y tenemos que hablar de la seda. Porque esto va a ser una cobertura completa, ¿verdad? Pero esta noche hemos platicado acerca un poquito de la mala, de la cobertura del cananeo, de la descendencia mala que traía esta mujer del libro de Ezequiel, tipificado en Jerusalén, que viene del Eteo, del Amorreo. Nosotros tenemos que tomar en cuenta y ministrar la palabra del Señor aún para limpiar toda esa mala administración, ese maltrato que hubo seguramente para las mujeres, maltrato físico, maltrato verbal, maltrato sexual pudo haber sido, y otros tipos de maltrato, hermano, como el menosprecio, ¿verdad? Que algunos incidentemente lo traían ya antes de nacer, ¿verdad? Cuando se supo que era una mujercita, se menospreció, ya no se le dio la importancia como a un hijo, sino que como era mujer ya nació menospreciada. Y todo eso viene cuando te casas con una mujer, con tu esposa. Y esto lo digo a los varones, por eso es que nosotros tenemos que estar en búsqueda constante del Señor. El Señor nos ayude y nos agarre ministrados y ponga en nosotros el deseo de estar orando constantemente, estar buscando su rostro, estar buscando la llenura del Espíritu Santo, estar buscando la limpieza del corazón, que el manto de Jesucristo, Él siendo cabeza nuestra, de nosotros los varones, nos dejemos guiar por Él, nos dejemos ministrar por Él, que la palabra del agua también nos limpia a nosotros para que nosotros con limpieza de corazón también podamos ejecutar esa cobertura que implica también agua. Que implica agua, limpieza. Imagínense limpiar todas esas maldiciones, pero imagínense una mujer que salió de un hogar donde desde que nació la menospreciaron, para que llegue a la casa del marido con el que se casó. Y digo marido porque estos de repente no han llegado a esposos, solo se casaron y fundamentaron su relación en un acto sexual, ¿verdad? En una atracción física. Y ese es el peor error que puede existir, que alguien se case fundamentando su matrimonio en una relación sexual, en una atracción física únicamente. Y que esta mujer llegue y lo primero que hagan es menospreciarla también, tratarla mal, tratarla como sirvienta. Alguien me dijo hace un tiempo, yo me quiero casar porque necesito de alguien que me haga mis cosas, me dijo. Bueno, yo considero que la mujer tiene una capacidad extraordinaria y fue diseñada en parte para eso, porque son extraordinarias en ese sentido. Pero no que su función sea solo como para utilizarlas como un elemento, como una sirvienta para que hagan las cosas, y mucho menos como un objeto sexual. Pero imagínense una mujer que salió de esa administración, de esa cobertura, de ese manto en su casa, si es que lo había, y si no, estaba en el campo desnuda. Y usted sabe que el mundo representa Babilonia, representa Sodoma, Gomorra, sodomía, todo lo que usted sabe que está mal, hablando sexualmente, hablando como personas, el machismo, etcétera. Pero que venga de ese caminar, del Eteo, del Amorreo, de los cananeos,
que venga de Sodoma, que venga de Gomorra, que venga con ese tipo de cosas que usted no sabe, amadísimo hermano, hay que limpiar. Hay que limpiar con el agua de la palabra. Hay que limpiar toda esa sangre, toda esa descendencia, toda esa administración, todo eso que ella tuvo en su casa. Lo primero que hay que hacer con una cobertura de amor, con el ala y el plumaje del amor, con el manto de autoridad, es limpiar. Pero eso nos compromete a nosotros como varones a estarnos limpiando constantemente. Lo que dice el libro de Apocalipsis, el que esté limpio, que se limpie más y mire que no caiga. Esto lo digo hoy de una manera familiar. Entonces a nosotros como varones nos tocó, hermano, lo primero, porque el Señor, siendo nuestra cabeza, Él está limpio, sentado a la diestra del Padre, dirigiéndonos a nosotros, y nosotros nos dejamos dirigir y cubrir. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo con nuestra esposa y nuestros hijos. Así que el Señor le bendiga en esta noche. Hemos hablado un poquito, estamos hablando de la administración de la familia y estamos en la cobertura. Y el primer elemento que tocamos hoy fue el agua de la palabra. No la palabra en forma de fuego, sino la administración del agua. La palabra limpia, la palabra quita cargas, la palabra quita maldiciones, la palabra del Señor quita todo aquello que ha venido estorbando a esa persona durante muchos años. Pero qué triste, ¿verdad? Yo insisto en eso. Que una mujer venga de ese, que caiga, como decimos aquí en Guatemala, del fuego, caiga a las brasas, ¿verdad usted? No. Si salió de ahí, hoy es una obligación como parte de la cobertura que limpiemos, que la limpiemos de esa sangre, de esa mala influencia, en el nombre de Jesús. Así que el Señor le bendiga. Espero que hayamos comprendido un poquito acerca de, si el Señor lo permite, amados hermanos, vamos a estar en 8 días platicando. Vamos a seguir hablando acerca de esto, ¿verdad? Qué lindo sería poderlo tener a usted acá, porque en los discipulados la bendición grande que hay en los discipulados no es lo mismo que en una predicación. Ahorita pues tenemos el problema de que pues no estamos presenciales, pero lo lindo del discipulado es que usted podría preguntar, mire, y con esto y esto, ¿qué pasó? Y poder interactuar. Pero de repente, primero Dios, lo logremos hacer para que usted, si tiene dudas, apúntelas ahorita en su casa, y cuando estemos aquí presencial, con toda libertad puede hacer su pregunta, y con la ayuda del Señor, pues vamos a poder contestarlas, ¿verdad? Así que el Señor le bendiga. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Padre, te damos gracias esta hermosa noche. Bendecimos tu nombre. Agradecemos tu presencia, Señor, en este lugar y también en la casa de mis hermanos. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos ayudes, que pongas ese plumaje poderoso en cada cabeza de casa, ese plumaje del amor, ese manto, Señor, no roto, no que no cubre, no transparente, sino que lleva elementos poderosos, Señor, que pueden dar sombra, que pueden dar cobertura. Ayúdanos, Señor, a entender tanto al varón como a la esposa, como a la mujer, que debemos de cubrir y debemos dejar que nos cubran, debemos de ser cubiertos. Una persona sin cobertura está desnuda, está expuesta. Cualquier ministración a su alma o a su corazón puede llegar aún hasta su espíritu. Por eso es tan importante que una mujer esté cubierta. Te pido, Señor, que bendiga los hogares de mis hermanos. Que hoy empiece, Señor, en nosotros, los que no han tenido, Señor, ese manto, que lo habían pasado por alto, que hoy empiecen a ser responsables, Señor, de esa administración que pusiste en sus manos, y que puedan funcionar, Señor, según el modelo que tú instituiste en tu palabra. Te pido, Señor, que les bendigas, que bendigas su casa, que bendigas su mesa, que les bendiga, Señor, poderosamente, para que podamos administrar, que la administración tuya fluya en nuestra casa y que funcionemos según tu plan, que funcionemos según tu modelo, Señor, en nuestros hogares.
Gracias, Señor, por la cobertura que has puesto en nosotros los varones, poniendo a tu Hijo Jesucristo como cabeza nuestra. Permítenos reconocer, Señor. Permítenos dejarnos guiar por ellos, por Él, Señor, por nuestro Señor, para así nosotros también hacer lo mismo con nuestro cónyuge y nuestros hijos, para que no haya mancha, para que no haya arruga, para que no, Señor, haya vejez en nuestro matrimonio, sino que sea renovado día con día. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor le bendiga en esta noche, que descanse, y si el Señor no ha venido y nos tiene con vida, nos vemos en una próxima ocasión. Alguien es libre, libre, libre. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su iglesia se levanta para adorar, celebrando con gran gozo. El Rey está aquí. Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y su Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.